Vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Eh, Estamos con Efesios y poco a poco estamos avanzando en nuestro estudio de Efesios. Ya estamos en el capítulo 3 y estamos estudiando los versículos del 1 al 9. Así de que, si Dios nos permite, hoy vamos a estar cubriendo esos versículos para continuar con el versículo 10 en adelante. Hemos estado un poquito detenidos aquí en estos versículos y como miramos, el hermano Jesús nos compartió un poco sobre lo que vamos a estar hablando hoy. Así de que gracias a Dios, porque a medida que vamos repitiendo la palabra, Dios nos va revelando más su palabra. El tema que vamos a compartir es la revelación del misterio de Cristo. La revelación del misterio de Cristo. Vamos a nuestros versículos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. De aquí hemos estado estudiando ya por algún buen ratito. Así de que vamos a ocuparnos un rato más. Efesios capítulo 1, capítulo 3, versículo del 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Léalo conmigo el versículo 4, leyendo, lo cual podáis entender, cuál sea en mi conocimiento, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. La revelación del misterio de Cristo. Tenemos nosotros que tener en mente que Dios es misterioso. No solamente Dios es misterioso, cuando hablamos de Cristo, Cristo también es misterioso. Y cuando hablamos de la iglesia, de los santos, también la iglesia es un misterio. Entonces, los asuntos de Dios son misteriosos, por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que estar siempre orando al Señor, orando a Dios, para que Dios nos revele, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos revele estos misterios. Amén. Pablo en el capítulo 1, si ustedes se acuerdan, él lo oró a Dios. Él oraba para que todos los hermanos, Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y también oraba para que fueran alumbrados sus corazones, para que pudieran entender todo este asunto de Dios. Entonces, hermanos, de verdad que los asuntos de Dios son misteriosos. Y Pablo dice que ya se han dado a conocer. Antes no se había dado a conocer, pero ahora sí se ha revelado. O sea, Dios se ha venido revelando. Pero tristemente todavía sigue siendo un misterio para muchos cristianos. Y ahorita tú lo vas a ver, por qué en muchos cristianos todavía sigue siendo un misterio lo que es Cristo y lo que es
la iglesia. Y no podemos ir, no vamos a ir tan lejos, aquí mismo lo podemos mirar entre nosotros. Porque si nosotros tuviésemos una revelación, todos nosotros como creyentes, tuviésemos una revelación de lo que es Cristo y la iglesia, no es otra cosa fuera, otra cosa fuera. Entonces necesitamos orar mucho a Dios, que Dios nos revele sus misterios. Antes de entrar al capítulo 4, dijimos que Pablo usa el capítulo 3 para darnos hace un paréntesis para poner en claro los asuntos que ha traído desde el capítulo 1 y capítulo 2. Y aparte dijimos que un paréntesis no solamente es para dejar en claro, sino que también puede añadirse al tema algo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo quiere estar seguro de que sí se está captando lo que él ha venido enseñando en el capítulo 1 y capítulo 2. Porque cuando entre al capítulo 4, Pablo ya va a entrar en otra sección. Y es una sección donde nos va a llevar a que nosotros los cristianos pongamos en práctica lo que hemos venido estudiando. Pablo fue muy experto en enseñar, en dar doctrina, pero su meta no solamente era enseñar ni dar doctrina, sino de que los hermanos entraran a experimentar lo que han aprendido. Entonces, en la vida de la iglesia nosotros también tenemos que aprender que no solamente hay que estar llenos de conocimiento, sino que hay que llevarlo a la práctica. Si no, nos estamos yendo a un extremo y eso es peligroso. Amén. Entonces, tenemos que ser nosotros cristianos balanceados. Estamos aprendiendo, pero también lo estamos llevando a la práctica. Amén. Entonces, Pablo quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo con nuestras vidas para que nosotros de esta manera, al entrar al capítulo 4, podamos andar, ¿verdad? De acuerdo a nuestro llamado. En el versículo 1 del capítulo 4, por eso Pablo entra de esta manera. Si nos llevas ahí, Berna, Efesios 4:1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya entró en otra sección. O sea, ya lo entendieron, lo captaron. Entonces, hermano, yo preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si nosotros no tenemos una revelación de lo que es el misterio de Dios, de lo que es el misterio de Cristo, de lo que es el misterio de la iglesia, nosotros no vamos a poder andar. Y es por eso de que muchos cristianos no andan como es digno de la vocación con que fueron llamados, porque no se les ha revelado mucho. Amén. Entonces nosotros, esto es muy importante, como decía nuestro hermano Jesús, es muy serio y tenemos que de verdad orarle al Señor, que Dios se nos vaya revelando. Amén. Lo mismo, cuando Pablo siempre hablaba de un misterio, quería estar seguro que se está entendiendo, porque de lo contrario dice, no van a poder andar de acuerdo a ese llamado. Si nos llevas a Colosenses, que es el mismo escritor y que también nos habla del misterio de Dios, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, usa las mismas expresiones, pero allá nos están hablando del misterio de Dios, ¿verdad? Que es Cristo. En Efesios nos están hablando del misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso te digo, Dios es misterioso, Cristo es misterioso, la iglesia es un asunto misterioso, pero que Dios lo ha ido revelando. Amén. Entonces, si nosotros oramos que nos revele, que se nos vaya revelando, imagínate cómo va a capturar nuestras vidas, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
Si se fijan, Dios es misterioso, Cristo es misterioso, la iglesia es misteriosa. Amén. Entonces tenemos que orarle al Señor, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, versículo 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden en la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Pablo está interesado siempre en que tú entiendas este misterio, para que tú puedas andar de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado. Entonces, regresando a Efesios, es el mismo escritor. Pablo quiere estar seguro en este paréntesis que se está entendiendo el tema que él ha venido hablando. Amén, porque él dice, de este misterio que yo estoy hablando en el capítulo 3, yo ya lo he hablado antes. Si nos llevas a Efesios capítulo 3 ahora, Berna. Versículo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Es donde dice Berna que ya lo había hablado antes. Parece que está en el versículo 2 o 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, versículo 3, que por revelación me fue dada el misterio como antes lo ha escrito brevemente. Ya lo había hablado, por eso está interesado de que no va a arrancarse el capítulo 4 y sin que nosotros estemos captando lo que Pablo está hablando, o los efesios, ¿verdad? En este caso nosotros. Por eso es muy importante el capítulo 3 también para nosotros de entenderlo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la revelación del misterio de Cristo. Amén. En el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. ¿En qué consiste este misterio? ¿Cuál es este misterio? A ver si ya lo están captando. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Porque Colosenses ya leíste que está el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Y ya lo hemos hablado, que el misterio de Dios, ¿quién es? El misterio de Dios es Cristo. Dios es espíritu. Dios no lo puede ver nadie. Pero dice la palabra que Cristo, el Hijo de Dios, lo vino a dar a conocer. Él vino a revelar a Dios, vino a revelar el Padre. Por eso siempre que estuvo aquí en la tierra, Él decía, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Yo solo hablo de mi Padre. Amén. Yo no hago otras cosas, yo no hablo otras cosas. Yo solo lo que el Padre me mandó hacer. Yo soy el misterio de Dios. Amén. O sea, yo vine a darlo a conocer, vino a revelarlo. Entonces, hermanos, a través de Cristo se dio a conocer lo que es Dios. Pero ahora también Cristo es misterioso, ¿verdad? Y el misterio de Cristo, según Efesios, el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces tú vas a entender la responsabilidad que tú y yo tenemos. Esto no se trata de solo decir yo soy cristiano, qué bueno que somos cristianos, pero hay una tarea muy grande en nosotros. Si Cristo es el misterio de Dios y Él se ocupó solo en los asuntos de Dios y habló solo de Dios y hizo la voluntad del Padre, no hizo otra cosa, tenemos que entender entonces que es la iglesia como el misterio de Cristo. Ahora, ¿Cristo dónde está? Si alguien le pregunta, entonces muéstranos a Cristo y nos basta.
Como le preguntaron al Señor, bueno, hablas mucho del Padre, muéstranoslo y nos basta. Bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y Él uno somos, ¿verdad? Y si no crees por lo que hablo, por lo que yo hago, por lo que yo vivo. Entonces, muéstranos a Cristo. Tú le tienes que decir, bueno, yo soy Cristo. Yo y Cristo somos uno. Y si no me crees por lo que te estoy diciendo, por mi vida, por lo que yo hago. Entonces hay una responsabilidad. Vamos a entender ahora que como iglesia, que es el misterio de Cristo, nosotros estamos aquí para dar a conocer a Cristo. No solamente para darlo a conocer, o sea, dar a conocer a Cristo es ministrar la vida de Cristo. Por eso Pablo nos habla de que somos ministros de Cristo. Ministros, somos mayordomos, somos administradores de Cristo. Por eso hablamos de ser administradores de la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí como mayordomos o como ministros para ministrar la vida de Cristo a los demás. Amén. Entonces, vamos a estar mirando pues qué gran responsabilidad tenemos como iglesia. Salud. Amén. Versículo 5 y versículo 6. Entonces estamos viendo que este misterio del que Pablo venía hablando era de reunir todas las cosas en Cristo, de que Cristo llegara a ser la cabeza de todas las cosas. Entonces, este misterio vaya viendo que tiene que ver con que Dios tenía que reunir tanto a judíos como a gentiles para que fuesen el nuevo hombre, para que viniesen a ser la nueva creación en Cristo Jesús, para que viniesen a ser pues la iglesia, una iglesia que está llena de la vida de Cristo, de la vida de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, en el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, no se había revelado. O sea, estaba profetizado que Dios no solo salvaría a los judíos, sino que Dios también salvaría a los gentiles. Sí estaba profetizado, pero no estaba, no se había revelado de que tanto judíos como gentiles iban a ser un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia, una iglesia. Eso no estaba revelado, estaba oculto. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, Dios lo reveló a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que tanto judíos y gentiles que Dios iba a salvar, iban a ser un solo cuerpo, un solo hombre, una iglesia, para que juntos puedan expresar a Dios, la vida de Dios. Amén, hermano. Eso sí estaba profetizado, pero no se había revelado. No estaba en el asunto de la iglesia, pues. Amén. Por ejemplo, si tú vas a Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿te acuerdas ahí que Dios le hace una promesa a Abraham, verdad? De que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. En él serían bendecidas todas las naciones. Amén. Ahí están incluidos no solamente los judíos, sino también nosotros los gentiles. Entonces sí estaba profetizado, sí había una promesa de que Dios nos iba a salvar a nosotros. Pero el asunto de la iglesia no estaba claro allá. Amén. Estaba oculto. Dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Entonces estábamos incluidos ahí. La raza gentil estaba incluida ahí. Dios ya había prometido, ya había profetizado. Si tú vas también a Isaías, ahí está profetizado en 49:6. Isaías 49:6.
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta los postreros de la tierra. Ya estaba profetizado, pero no se había revelado este asunto de la iglesia. Amén. Pero gracias a Dios que cuando entramos al Nuevo Testamento, Dios empieza a revelarse este asunto de la iglesia. Amén. Este misterio de reunir todas las cosas en Cristo, de que Cristo sea la cabeza, amén, y la iglesia sea su cuerpo. Mira que esto es un misterio. En el capítulo 2, si tú recuerdas, nos presentan a la iglesia muerta, ¿sí o no? Muerta, muertas en sus delitos y pecados. Y mira este misterio, cómo es que Dios nos levanta de la muerte. Y al levantarnos de la muerte, o sea, levanta su cuerpo y le pone cabeza. Este es un misterio que tiene que Dios revelar para que mire lo que ha hecho Dios por ti y por mí, por la iglesia, porque ese era su anhelo. Amén. Dios no iba a dejar ahí a su pueblo caído. Sí, cayó en muerte y ya miramos que lo ponen en esa condición no para que nosotros nos sintamos mal donde estamos, sino para que entendamos dónde nuestra posición en Cristo Jesús. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pero tenemos que entender eso. Amén. Efesios estamos en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, antes no se sabía de esto, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, mire qué consiste este misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias a Dios que por medio del Evangelio nosotros podemos estar también participando de estas bendiciones del Señor, hermanos. Entonces, Pablo está tratando de que los efesios miren que hay lo que somos en Cristo Jesús, nuestra posición en Cristo Jesús, que todos nosotros hemos sido metidos en Cristo Jesús para que nosotros andemos de acuerdo a esta revelación, nosotros andemos de acuerdo a este misterio que ahora se nos ha venido revelando. Amén, hermano. No se trata de decir ya somos la iglesia, porque cuando hablamos de aprender, por ejemplo, ya aprendiste que el misterio de Dios es Cristo, ¿sí o no? El misterio de Cristo es la iglesia. O el misterio de Cristo es la iglesia. Ya Dios me lo reveló. Es parte, porque todos los cristianos saben que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos saben que nosotros somos la iglesia, que somos miembros del cuerpo y Él es la cabeza, ¿sí o no? ¿Quién no sabe esto? Pero ¿por qué hay tanta distracción en muchos cristianos? Porque falta tener una revelación completa. Amén, hermanos. No se trata de decir somos la iglesia, qué bueno, pero la responsabilidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Amén. Muchos cristianos no tienen esta revelación de lo que conocen que son la iglesia, pero no tienen revelación de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos todavía andan peleados el uno con el otro. Cuando uno tiene revelación, uno tiene temor de andar mal con un hermano, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, que si tú ya le pides perdón y no quieres, no es bronca tuyo, no es bronca tuya, es bronca del otro hermano. Amén.
tú estás tratando de vivir en paz. Yo tengo hermanos que no me quieren, pero ¿qué voy a hacer yo? Si ya les he dado la cara, les he pedido perdón y aún me los encuentro y los saludo y no me hablan, eso no es mi bronca. Yo le digo, Señor, ten misericordia y los bendigo. Amén, hermanos, pero trato de estar en paz. Pero hay hermanos que ellos saben que están peleados y no se pueden ver, entonces ahí se ve que no hay todavía una revelación de lo que es la iglesia, porque cuando uno sabe que somos miembros, ¿cómo puede estar peleado una mano con la otra mano? O que alguna mano golpee a otra mano, le haga daño a otra mano. No, sino que Pablo mismo cuando nos habla del cuerpo, nos habla de que todos los miembros son muy necesarios, muy importantes. Y cuando algún miembro se duele, todo el cuerpo se duele, ¿sí o no? Entonces, a veces nosotros no hemos entendido, sí sabemos que somos el cuerpo de Cristo, sí sabemos que somos miembros, ¿verdad? Del cuerpo y somos la iglesia, pero todavía nos falta que Dios se nos siga revelando más. Necesitamos seguir orando, Señor, revélate a nuestras vidas, revélame a Cristo, revélame a la iglesia, porque cuando Dios te lo revela, entonces tu vida cambia, eres capturado. Tu forma de pensar es diferente, tu forma de vivir es diferente. Amén. Porque muchos cristianos, hermanos, no disfrutan la vida de la iglesia. Saben lo que es la iglesia, pero si te fijas no la disfrutan. Muchos cristianos han tomado o están tomando la vida de la iglesia como un pasatiempo. Ahora tengo tiempo, voy, ¿verdad? Ahora no tengo tiempo, no voy. Entonces la han tomado como un pasatiempo, la han tomado como un juego, pues, así como el pueblo de Israel lo tomó a un juego. Dice que andaban en el desierto, se levantaron a jugar y etcétera. Pues esa es una sombra. La realidad es que muchos cristianos están jugando la vida de la iglesia o estamos jugando la vida de la iglesia. Entonces necesitamos todavía mucho por aprender. Necesitamos mucho que Dios nos siga revelando. Entonces el apóstol Pablo usa este paréntesis para saber que el tema está quedando en claro, porque él nos va a meter a la práctica. Si ustedes tienen revelación, ustedes van a poder andar. Y lo tremendo es de que Pablo entra todavía aún rogando, porque hay que rogarle a los hermanos. A mí me han dicho, no andes rogando tanto, no, hay que rogarle. Y me voy a morir rogando. Pablo se murió rogándole a los hermanos. Amén, hay que estarle rogando, para que los hermanos busquen a Dios, rogando para que los hermanos se entreguen, rogando. Tenemos que nosotros siempre estar rogando. Amén. Entonces, el apóstol Pablo aún, si ustedes van estudiando, se dan cuenta que aún Pablo usa metáforas para dejar en claro este asunto del misterio de Cristo. Pablo está encarcelado. Pablo fue tomado preso por los romanos por causa del evangelio, ¿verdad? Y fue puesto en la cárcel en Roma. Y Pablo dice, ok, voy a usar esta metáfora para enseñarles algo espiritual a los hermanos. Quiero saber si están captando el mensaje, ¿verdad? Entonces por eso Pablo entra diciendo que él es, por esta causa, dice, por esta causa en el versículo 1, por esta causa, prisionero de Cristo, ¿verdad? Por esta causa. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya aprendimos que Pablo va a usar esa metáfora para enseñarnos que aunque él fue atrapado por los romanos y está en la cárcel en Roma, él no fue atrapado. La realidad es que él fue capturado por Cristo y está preso en Cristo Jesús para hacer de bendición a los gentiles. Amén. Y dice, por esta causa de que Dios me ha revelado este misterio de Cristo, por esta causa, yo, Pablo, ¿verdad? Prisionero de Cristo, ¿verdad? Por vosotros los gentiles. Está hablando, Cristo me ha capturado,
y Cristo es mi prisión. Por eso de que cuando uno tiene revelación de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, por eso te digo, tú eres capturado. Tú eres capturado y eres apresado por Cristo y metido en Cristo para que ya no salgan más de Él. Cuando no hay revelación, no somos capturados. Y como no somos capturados, todavía andamos libres. ¿Sí o no? Y andar libres es andar haciendo ya nuestra propia voluntad. Es andar viviendo ya nuestra propia voluntad. Amén. Y no andar en lo que Cristo nos ha puesto a hacer, porque todavía no somos capturados. Por eso, para nosotros llegar a ser buenos administradores de Dios, necesitamos primeramente ser capturados y ser puestos presos en Cristo Jesús. Por eso a veces, hablando literalmente, a veces Dios usa las circunstancias negativas para ver si así captamos, para ver si así nos captura. Y la Biblia dice que tarde que temprano Él nos tiene que arrinconar, nos tiene que apretar, ¿verdad? Dice que su amor nos constriñe, o sea que tarde que temprano nos tiene que atrapar para capturarnos. Pero a veces va a usar cosas muy negativas. Y uno lo ha mirado en hermanos que cuando entran en un asunto negativo, cómo buscan a Dios. Y uno quisiera que ya no salieran de ahí. Porque una vez se arregla el problema, nos olvidamos de Dios. Todo lo hemos pasado. Cuando pasamos por momentos difíciles, ahí nos tiene el Señor postrados. Ahí nos tiene el Señor llorando. Ahí nos tiene el Señor suplicando, ¿verdad? Pero una vez más se soluciona el problema, salimos de ese asunto negativo, como que si nos escapamos del Señor. Entonces Pablo dice, para ser buenos administradores, para ser buenos mayordomos, para poder vivir de acuerdo a ese misterio que se les ha revelado, para ser de bendición al cuerpo de Cristo, para ser de bendición a los demás, primeramente necesitamos el ser capturados por Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a decirle, Señor, aquí estoy, captura mi vida. Captura mi vida. Ando muy libre, ando muy libre. Pablo, estando en la cárcel de Roma, no andaba libre, andaba encadenado. En el tiempo antiguo los amarraban con cadenas en los pies para que no escaparan. Y Pablo está usando esta metáfora para decir, yo no soy libre, yo soy preso y estoy preso en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Su meta era de ministrar a los gentiles a Cristo, de que los gentiles llegaran a ser una ofrenda santificada por el Espíritu. Romanos 15:16. Ese era el anhelo de Pablo, se lo reveló Dios y Pablo pudo andar de acuerdo a esa revelación. Por eso dice él, si Dios se les está revelando, ustedes van a poder andar. Si no, no. Entonces, si te das cuenta, nosotros muchas de las veces andamos muy libres. ¿Sí o no? Hay que reconocerlo. Muy libres. Y alguien dirá, pastor, pero la Biblia dice que somos libres en Cristo. Sí, pero hay que entenderlo, cómo es esa libertad. Nosotros antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado vivíamos haciendo pecado, ¿verdad? Pecando. Porque éramos esclavos. Y un esclavo está para servir. Éramos siervos del pecado. Andábamos sirviendo al pecado. Pero una vez conocimos a Cristo, nos hicieron libre de esa esclavitud. Y nos pusieron en Cristo, pero no para que seas libre. Porque yo y tú somos llamados a ser esclavos. Eras esclavo allá. Te hicieron libre, pero para que seas esclavo ahora de Cristo. Y ahora sirvas a Cristo. ¿Que no somos esclavos de Cristo? Entonces, pastor, somos libres, sí, pero tenemos que entender cómo es esa libertad. Mi libertad en Cristo no es para que yo
ya ahora sí haga lo que yo quiera. No, ya Dios me salvó, Dios me alcanzó y ahora soy esclavo ya de Cristo. Eso dice Pablo en Romanos. Antes dice, eran esclavos y vivían, prestaban todos sus miembros como instrumentos de iniquidad, para hacer lo malo. Ahora en Cristo préstense pues, pero ahora para vivir la vida de Cristo. ¿Me estoy explicando acerca de la libertad en Cristo? Somos libres, gloria a Dios, libres de la esclavitud, del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Para qué? Para servir a Cristo. Así funciona. Mira, por eso el apóstol Pablo deja bien en claro este asunto de la libertad, para que nosotros no creamos que somos libres. Mira, fíjate, no me acuerdo. Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas capítulo 5, a ver si estamos por ahí bien, Berna. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros hermanos, léalo conmigo, porque vosotros hermanos, así como que si trae ganas pues, porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí ves? Allá eres esclavo, ¿verdad? Te hicieron libre, pero no para que sigamos nosotros haciendo lo que queramos. Nos metieron en Cristo para ser esclavos de Cristo. Cristo te compró, ¿sí o no? Para que ahora eso es de entenderlo nosotros, pero otra cosa es aplicarlo a nuestra vida. Uno tiene que decir, Señor, soy libre, pero no para, la- para los deseos de mi carne. No, soy libre, pero no para andar en mis asuntos. Soy libre, pero ahora para ser esclavo tuyo. ¿Me explico, hermanos? Lo mismo dice Pedro, otro apóstol, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 16. Para que quede claro este asunto de la libertad. Estamos hablando de que necesitamos orar para que Dios se nos siga revelando, porque muchos no tienen una revelación de lo que es la iglesia. Amén. Porque no se mira que no hay disfrute en ellos y se mira que andan muy libres, ¿verdad? Por eso estamos hablando esto de entender la libertad. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Soy libre, pero no para como un pretexto para hacer lo malo o para hacer lo que a Dios no le agrada. Soy libre, pero soy esclavo para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que orarle al Señor que de verdad se nos revele. Cuando Dios nos revela su palabra, cuando Dios se nos revela lo que es Cristo, lo que es la iglesia, nuestras vidas sí van cambiando. ¿Cómo no? Sí van cambiando. Entonces necesitamos unirnos en oración, hermano. Al ver la situación aquí, yo oro con más ganas y tienes que orar. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos mucha distracción, la frialdad del corazón, hermano. Dice la palabra que estos fenómenos antes de que venga Cristo se van a dar. Muchos divorcios, muchas familias separadas. El amor de muchos se va a enfriar. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, que tu corazón no se enfríe por las cosas de Dios. Porque si poquito te descuidas, el diablo está listo para enfriar tu vida espiritual.
Entonces uno tiene que orarle mucho al Señor. Señor, aquí estamos, captúrame, captúrame. Entonces, para ir cerrando, tenemos que tener en claro pues lo que es este misterio de Cristo. Pablo dice, el misterio de Cristo que se me reveló. O sea, él entendió que la iglesia, o sea, todos los que fuimos unidos en Cristo, llegamos a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Todos somos los miembros, tanto judíos como gentiles, y Cristo es la cabeza. Y aprendimos pues en los estudios pasados que Cristo le imparte vida a su cuerpo. Entonces, como iglesia, nosotros fuimos metidos en Cristo, ¿para qué? Para disfrutar las riquezas de Cristo. Entonces vayamos mirando lo que es este misterio. Somos la iglesia, Cristo es nuestra cabeza, la que nos imparte vida. Entonces, como iglesia, nuestra responsabilidad es de andar disfrutando las bendiciones de Dios. Mira, el estar disfrutando las riquezas de Cristo, eso te va a llevar a ti a ser capturado. Eso te va a llevar a ser un buen ministro y puedas ministrar las riquezas de Cristo. Porque si tú, primeramente, y tú y yo no disfrutamos la riqueza de Cristo, ¿qué vas a transmitirle a los demás? Por eso nuestras reuniones son aburridas. Por eso nuestras reuniones son muy aburridas. Por eso no hay muchas ganas de venir, porque no hay muchas ganas de disfrutar a Cristo. Porque si tú y yo disfrutamos a Cristo durante la semana, te aseguro de que tú lo vas a entender y vas a captar lo que es la iglesia. No vas a querer perderte servicio, porque es importante para Dios y para ti. Por lo tanto, vienes lleno de la riqueza de Cristo y vas a poder ministrar. La vida va a fluir a través de ti, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿qué transmitimos nosotros? Cansancio, desánimo, ¿sí o no? Porque así venimos. Nos ocupamos mucho, pero en las cosas de nosotros bien activos. Bien nosotros por lo de nosotros manejamos. Mira, ayer manejamos, antier y ayer manejamos yo pienso que unas 20 horas manejando, pero por lo de nosotros y por lo de Dios cansados. Mejor hay que dormirnos. Mira, aquí estuvo caliente a los 96. Me marcó ahí en Pollolandia. Allá estaba cerca de los 100. Pero andábamos en nuestros business y sudando y caminando, subidas y bajadas, manejando, y vamos una hora y vamos, pero por lo de nosotros. Y yo decía, Señor, perdónanos, porque cuánto nos falta que tú te nos reveles para andar así ocupados en tus negocios. ¿Sí o no, hermanos? Que no digan amén. Aquí cansaditos, ¿verdad? Pero esto es en el tiempo de Dios. Cuando el domingo, ¿verdad? Acuérdense que decía que uno a veces quiere cambiar a los hermanos, pero no funciona. Le digo, Señor, no funciona. Porque si fuera eso, pues uno agarraba a los hermanos a golpes, ¿verdad? Pero no es así. Es con el tiempo del Señor. Y es del que en Dios tenga misericordia. Yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Mucho nos has enseñado y poco se nos mira. La realidad. Nosotros a veces nos creemos porque conocemos mucho, pero nos falta mucho, hermanos, por estar experimentando lo que Dios nos ha venido revelando. Para terminar, Pablo dice, miren, yo estoy preso por vosotros. Dios me reveló y por este misterio fui capturado por Cristo, soy prisionero de Cristo por ustedes los gentiles. Así de que ahora estoy ocupado en Cristo, ¿verdad? Soy un buen ministro de Cristo, porque Pablo dice que él llegó a ser un buen ministro y que Dios le puso por fiel, poniéndolo en ese ministerio, porque fue un hombre capturado por Cristo y lo miramos, un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, un hombre que viajó por todos lados llevando el Evangelio y murió por causa del Evangelio. Amén, hermanos, pero un siervo que ha sido, pues está siendo de bendición hasta para nosotros. Entonces, este misterio consiste en que no solamente somos la iglesia, sino que tenemos que estar ocupados en lo que es la vida de la iglesia,
Por eso, cuando nos metan al capítulo 4, nos van a meter a la práctica de lo que es la vida de la iglesia, a ser humildes, amarnos, para que la vida de Dios pueda fluir, pues, en nosotros, y eso pueda capturar a los demás. Porque la meta, hermanos, es de que la iglesia sea edificada. Cuando uno entiende eso, entonces tú dices, tengo que cambiar, tengo que ser de bendición para mis hermanos, tengo que ser alguien que edifica a los hermanos y no que causa daño a la iglesia. Entonces tu vida cambia. Pero mientras nosotros seguimos no teniendo una revelación clara de lo que es Cristo, el misterio de Cristo, nosotros seguimos viendo las cosas de otra manera y seguimos siendo descuidados. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, hermanos. Oremos al Señor. Amén. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia de ser buenos administradores de estas riquezas de Cristo. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de vivir a Cristo, de disfrutar a Cristo, para poder expresar a Cristo, para poder ministrar a Cristo a los demás. Porque solo de esta manera, hermanos, ministrando la vida de Cristo a través de su palabra, vamos a ser edificados. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que tú, Señor, te nos sigas revelando. Oramos, Padre Celestial, para que tú, Señor, nos ayudes y que nosotros, Señor, seamos capturados por ti. Señor, somos ministros tuyos, somos mayordomos tuyos y nos has puesto en tu riqueza, Señor, para que seamos no solamente tus ministros o tus mayordomos, sino que tu anhelo es de que seamos buenos administradores, buenos ministros. Señor, y ser un buen ministro es estar disfrutando las riquezas para poder llevar las riquezas a los demás. El apóstol Pablo pudo decir que él vivió a Cristo. Él pudo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo fue un hombre que pudo decir, fui capturado por Cristo. Estoy preso en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Celestial, lo que es la iglesia. Hemos sido capturados y como iglesia estamos aquí para expresarte solamente a ti, para darte a conocer solamente a ti. Tú vienes por una iglesia gloriosa, una iglesia que está llena con tu vida y tú vienes pronto. Ayúdanos a vivir esa clase de vida. Ayúdanos a vivir la vida práctica de iglesia para que esto, Señor, pueda, Padre, reflejarse a los que están afuera, para que puedan mirar, Señor, Padre Celestial, tu sabiduría. Tu palabra nos dice aquí mismo en Efesios que tu anhelo es dar a conocer esta sabiduría a las potestades, Señor. Tu anhelo es que esta iglesia sea una iglesia gloriosa para que pueda exhibirse y al final de Efesios, Señor, podemos mirar al enemigo puesto por debajo de los pies. Padre Celestial, podemos mirar ser cristianos victoriosos, vencedores. Padre, ayúdanos. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, para que tú cada día te nos sigas revelando. Gracias por mis hermanos, gracias porque a pesar de que han trabajado, aquí están, Señor, ellos, con el deseo de aprender. Oramos para que les sigas fortaleciendo y les sigas dando ese anhelo de conocerte y buscarte más, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que por alguna razón no pudieron estar, que tú los bendigas donde quiera que estén, Señor, y que podamos estar juntos en la próxima reunión. Padre Celestial, muchas gracias, despídenos en paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, terminamos.